Enseñanza basada en la palabra de Dios. El título para esta oportunidad es La paciencia de Dios. La base bíblica en la cual iniciaremos nuestro recorrido será en el Salmo capítulo 145 y el versículo 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Estamos meditando entonces en la paciencia de Dios. En otras oportunidades hemos dado a conocer los atributos de Dios, su carácter, su excelencia, su bendición, y en esta oportunidad entonces traemos la paciencia de Dios. No podemos dejar de comentar de ella porque realmente, estimado hermano y estimado amigo, si usted y yo estamos vivos en esta oportunidad es porque Dios ha sido paciente con cada uno de nosotros, nos ha tenido paciencia. Por eso la palabra que leímos dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. La paciencia de Dios se menciona una y otra vez en relación a su gracia y a su misericordia, como puede probarse entonces en algunas citas bíblicas que compartiremos con ustedes a continuación. Éxodo capítulo 34 y el versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, clamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Este fue Moisés, que tuvo una experiencia con Dios, un hombre que alcanzó la bendición de Dios y que estuvo muy cerca de Dios. Y la Biblia dice que Jehová pasó por ahí cerca de Moisés, y entonces Moisés clamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, Jehová piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Cuando uno comprende los atributos del Señor Jesús, cuando uno comprende lo que es Él, entonces no tiene otra cosa sino que exclamar a Dios y mencionarle por aquellos atributos que le conoce y que son de grande bendición para la vida del ser humano. Números capítulo 14 versículo 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Esto es lo que dice la palabra del Señor acerca de la paciencia de Dios, que Jehová es tardo para la ira, pero que es grande en misericordia. Es decir, que tiene una paciencia muy inmensa para con el ser humano, que tiene una paciencia demasiado extensa para con usted y para conmigo y para con todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque el Señor no mira la rebelión del pueblo, sino que más bien Él procede con paciencia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es muy clara al hablar de la paciencia de Dios. Dice pues: mas tú, Señor, Dios misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia y en verdad. La paciencia de Dios es en realidad una manifestación de su misericordia. Es algo que no puede negarse. Ningún ser humano podrá negar la paciencia de Dios. Muchas veces las personas no conocen a este Dios paciente, no conocen a este Dios compasivo, no conocen a este Dios misericordioso. Ahora, la paciencia de Dios no es una licencia para hacer el mal. Si Dios es paciente, yo sigo pecando y haciendo lo malo, pudiera decir alguna persona. Quiero decirte en esta hora, estimado oyente, que la paciencia de Dios no es la licencia para hacer el mal, sino más bien la espera de Dios para que tú te arrepientas, para que tú dejes de hacer lo malo, para que tú dejes el pecado, para que tú abandones la maldad y vivas una vida agradable ante los ojos del Señor tu Dios, agradable ante los ojos del Creador de tu ser, de tu persona, de aquel que te ama tanto. La paciencia de Dios es una parte de la bondad y de la misericordia de Dios. Sin embargo, difiere entre ambas. Dios
siendo muy paciente y muy alto en misericordia. Mas una cosa es la paciencia y otra cosa es la misericordia de Dios. Esto es lo que podemos mirar en las Sagradas Escrituras. La lentitud de Dios para airarse es una consecuencia de su misericordia. Es decir, que Dios no se aira a la ligera. Dios no se aira por airarse, sino que Él tiene mucha paciencia para con los hombres. Eso es lo que dice el Salmo 145 y el versículo 8. Definiríamos la paciencia divina como el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo. Entonces podemos decir en esta oportunidad que la paciencia de Dios es el control que Dios tiene sobre sí mismo, porque Dios es Dios y Dios es poderoso y misericordioso y Dios hace lo que Él quiere y Dios hace lo bueno y Dios corrige al ser humano, pero entonces Él es un Dios de paciencia que sabe controlarse a sí mismo aunque no sea hombre. Pero estamos estudiando esta paciencia del Dios soberano, del Dios eterno, que dice pues entonces que Dios es muy paciente para con todos. Eso es lo que dice en Nahum capítulo 1 versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. La paciencia de Dios es la excelencia con que le hace soportar las graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Por eso usted puede mirar que en este mundo hay gente que es capaz de decir ofensas contra Dios. Hay gente que se levanta contra el Creador. Hay gente que trata de llamar a ira a Dios, mas sin embargo Dios no le castiga inmediatamente, mas sin embargo Dios no le hace caer un rayo enseguida. ¿Por qué? Porque Dios es paciente, porque Dios espera que el hombre reconozca sus errores, porque Dios espera que el hombre reconozca sus pecados, porque Dios espera que el hombre reaccione en sí mismo, piense lo que está haciendo y lo que está diciendo y por supuesto que se corrija. Entonces la paciencia de Dios es la cualidad que el Señor tiene para soportar lo que hace el ser humano. Este mundo está lleno de maldad, este mundo está lleno de pecado, este mundo está lleno de la depravación humana más terrible que usted se pueda imaginar. Y la gente dirá, ¿por qué Dios no hace algo? La gente dirá, ¿por qué Dios no castiga? ¿Por qué habrán hombres que son capaces de quitarle la vida a sus hijos? ¿Por qué habrán personas que son capaces de hacer esto, aquello? Y Dios no dice nada. Pero es que quiero declararte en esta oportunidad, en el nombre de Jesús de Nazaret, que Dios es paciente, que Dios espera que el hombre se entregue a Él, que Dios espera que el hombre se corrija, que Dios espera que el hombre entonces reaccione por sí mismo para así poder perdonarle, siempre y cuando el hombre busque la presencia de Dios arrepentido como el hijo pródigo. Él tiene poder para hacer las cosas que Él quiere. Nuestro Dios es todopoderoso, mas sin embargo Dios tiene paciencia para con el ser humano. No quiero decir entonces que Dios no va a castigar al hombre. Sí, Señor, Dios sí lo va a castigar, pero Él es muy paciente. Dice la palabra del Señor: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su corazón y se rebelaron e hicieron lo malo ante sus ojos. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El Salmo capítulo 103 y el versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Además podemos leer en Romanos capítulo 9 y el versículo 22. Y que si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su paciencia, soportó con mucha mansedumbre a los vasos de ira preparados para muerte. Mire pues la palabra del Señor: soportó con mucha mansedumbre. Soportar al ser humano no es fácil. Soportar los pensamientos inicuos de las personas no es fácil.
pero quiero decirte en esta hora que este es el Dios que tenemos, un Dios de paciencia, un Dios que no juzga por las apariencias, un Dios que juzga justamente. Muchas personas dirán esto o aquello acerca de Dios, pero es porque no le conocen, pero Él es el Dios de la paciencia. Romanos capítulo 15, versículo 5, encontramos aquí una lectura maravillosa que puede traernos luz para esta enseñanza, porque dice pues la palabra del Señor que el Señor, siendo el autor y objeto de su gracia y de la paciencia para con toda la raza humana, tal manera que estamos mirando y estamos contemplando al Dios de paciencia. Él en sí mismo es paciente para con Él y para con todos los seres humanos. Entonces podemos concluir que la paciencia de Dios es uno de los dones más maravillosos que el Señor tiene para con la humanidad. Y para terminar vamos a leer en Romanos capítulo 2 y el versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo que tú, ¿escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Bueno, entonces queremos decirte, estimado oyente, que Dios es paciente, que Dios es misericordioso y la paciencia del Señor es para salvación. La paciencia del Señor es para vida eterna. Nadie se puede imaginar que el ser humano peca y que todo termina allí. No, Señor, lo que debemos pensar en esta oportunidad es que el ser humano peca y el Señor, como es paciente, espera que el hombre reaccione, que el hombre se arrepienta. Pero si el ser humano no se arrepiente, no se entrega al Señor, vendrá un día en el cual el Señor llamará a juicio a toda persona. El Señor castigará el pecado de los seres humanos porque tuvo paciencia, pero la persona no aprovechó la paciencia de Dios, mas sin embargo se encendió en su pecado, en su ira, en su maldad, y por eso entonces le vendrá el juicio de Dios. Pero yo te estoy predicando un Dios paciente, un Dios que te quiere ayudar, un Dios que te quiere salvar, un Dios que te está esperando las 24 horas del día para que tú le busques, para que tú le entregues tu vida a Él, para que tú andes en sus caminos y obedezcas su palabra. Estimado amigo, qué hermoso y qué bonito es recibir de Dios la recompensa por haber buscado sus caminos. Qué bonito es haber aprovechado muy bien la paciencia del Señor y de esta manera poder vivir con Dios por toda la eternidad. Estimado oyente, en esta oportunidad quiero decirte que Dios tiene paciencia y que aquellos que hemos alcanzado el conocimiento de Dios y que aquellos que hemos entrado a andar en sus caminos, entonces el Señor nos ha hecho disfrutar de su gracia divina, el Señor nos ha hecho disfrutar de su bendición y hemos tomado para nosotros la paciencia de Dios, y Él está muy contento y agradecido con su pueblo porque su pueblo aprovechó muy bien la paciencia del Señor. Mas sin embargo el Señor es impaciente para con aquellos que se complacen hacer la maldad. Quiero aconsejarte y decirte en esta oportunidad: aprovecha la paciencia de Dios, sigue el camino del Señor y permite que usted alcance la salvación, mientras tiempo que la paciencia de Dios está sobre todo este mundo y esperando a aquel que quiera entregarse al Señor y vivir para Él. Que Dios les bendiga. Estuvo con ustedes el pastor José Aarón Zapata.